Bueno, cuando fue que empecé con Diego Berardo, que está ahí atrás, gracias Diego por todo esto, les pediría un aplauso, pero a él no le gusta que den aplauso, así que no aplaudan. Y empezamos a cranear y a imaginar este seminario y la densidad que de los temas que se trataron, digo, la diversidad y la densidad, ¿no? Estoy recordando las charlas de Gonza, que nos llevó a lugares bastante oscuros del espíritu humano. La frescura que nos trajo Carolina, cuando nos empezó a despertar, a mostrar cómo en la comida podemos encontrar una herramienta artística, un hecho artístico, y eso nos despierta sentidos que teníamos medio dormidos. O la empatía, la sensibilidad de María, que pudo encontrar en un bosque muerto, quemado, un elemento para poder darle sentido a eso, otro sentido, un sentido de restauración, una palabra, ¿no? Me decía Sebastián una vez que el arte quizás no tiene palabras, pero tiene discursos. María logra, desde el carbón, hacer hablar con discursos a la naturaleza. Entonces, cuando empezamos a ver la densidad, la complejidad, pues piensen que fueron 8 horas de seminario, tomamos la decisión de filmarlo porque probablemente no se va a poder repetir algo como esto. Y por eso queríamos dejarlo un poco para la posteridad y nada, creo que valía la pena contarlo. Bueno, lo invité a Sebastián a esta charla, a esta conversación. Seba fue fundador y presidente de la Asociación Carlos Malban, actualmente sos el secretario. El presidente está acá, claro, hicieron un enroque. Un pequeño golpe de Estado. Ok. Pero también Seba aborda la filosofía desde un lugar, él es traductor filosófico, especialista, ¿no? La especialidad. Lo cual cuando empezamos, empecé a decir, ok, ¿con quién abordo el cambio de etos? Primero, ¿qué es un etos? ¿Cómo podemos definir un etos? ¿Es la manera en que hacemos las cosas? ¿Es el paradigma? ¿Es el espíritu de época? ¿Es todo eso? El etos lo define la técnica. Y eso para arrancar. Y después, desde la filosofía, desde el abordaje más cultural, esto que estuvimos viendo durante todas estas sesiones, ¿lo podés interpretar como que hay un proceso de cambio de etos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me siento muy mal porque no me preguntaste cómo estoy. Doy por sentado que estás bien. Estás ¿No? Acá, con esta hermosa compañía. Estoy sin dormir, completamente intimidado, confuso, así que perfectamente contemporáneo, así que muy a gusto en este lugar. A ver, para ser llanos, ¿no? O sea, si nos ponemos a leer diccionarios de filosofía para ser simpáticos, bueno, eso sería una ventolera de bostezos. Entonces, para ser muy, muy cortos, un etos es una costumbre, o sea, la forma en que nos comportamos. De hecho, en griego, ethos quiere decir esto, costumbre. Entonces, si yo digo, Javi, vos tenés un ethos de mierda, lo cual es cierto. Gracias. Es como si dijera, por ampliación, por extensión. Carácter sería. ¿Cómo? Un carácter. O sea, la forma que te comportás es el conjunto de prácticas que se definen. Les pido disculpas a quien haya ofendido entonces. Un etos de mierda, decís. No, te estaba poniendo como ejemplo. Bueno, ok. Bien. Para hacerlo muy sencillo, ¿no? Por extensión, obviamente lo que estoy diciendo es una reducción absurda, por extensión, de allí viene naturalmente la palabra ética, podemos decir que es el conjunto total de valores
que conforman la cosmovisión de una sociedad determinada en un momento específico, para no ser demasiado complejo. Cada filósofo de cada periodo, de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, bueno, Kant y hasta la posmodernidad te va a dar una definición muy distinta. Hay una de Russell que me parece bastante corta y al pie, que dice, bueno, es una cierta forma de acuerdo entre el sujeto y el objeto, ¿no? Si entendemos por objeto todo lo que no es sujeto, bueno, eso es un etos. Asumo que ese golpe fue para qué. Entonces, yo sabía que no me ibas a dejar hablar mucho. No, pero quiero guiarte un poquito. Guiarme, eso. Porque sé que si no te vas lejos. Te quiero traer. Gracias. Mira cómo aguanta. El etos determina la manera en que abordamos el mundo. Por ejemplo, abordamos la naturaleza, abordamos el arte, abordamos la ciencia, el uso que le damos, cómo lo entendemos. Yo reemplazaría, para ser claros, la palabra etos por la palabra cosmovisión. O sea, el etos es cómo entendemos nuestra relación con eso que llamamos realidad, que incluye todo, sí, claramente. Bien. Entonces, ¿cómo rastrearías o qué identificás si hubo otros cambios de etos? ¿Sí? Sí. Digamos, lo hemos visto en sesiones anteriores, donde pasamos de un etos o de un paradigma teocéntrico a un paradigma antropocéntrico, por lo tanto todo determinado por Dios y todo centrado en el humanismo, el ser humano. Ahí por lo que me decís, hay un abordaje diferente de la ciencia o de la protociencia, del arte, de la naturaleza. ¿Qué cosas vos empezás a identificar que pueden estar sucediendo si es que hay una emergencia ahora? Bueno, es claro que sí. El mero hecho de que nos planteemos la pregunta, Okay, o sea, que vale. no solamente hoy acá nosotros, sino que un grupo extenso, heterogéneo, a nivel global, se esté preguntando si hay la emergencia, en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Algo que surge y algo que es urgente, ¿no? Que si hay la emergencia de un nuevo etos, quiere decir que hay un etos en crisis, o Nietzsche diría en transición, ¿no? Cuando un paradigma, una narración fuerte, elegí la que quieras, la teocéntrica, la patriótica, después podemos hablar de eso si quieres un poquito más en detalle. Bueno. Cuando eso no está en discusión, no está en discusión, ¿no? Si vos tomás, qué sé yo, el himno de Mameli, el himno italiano, Fratelli d'Italia, dice, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, ¿no? Estemos listos para morir. El propio himno argentino dice, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria a morir. Quiere decir, hay un valor que es más importante que la vida. En este caso, correcto, morir por la patria, ¿no? O sea, hay un valor que es superior a la vida. Si nos vamos más atrás, qué sé yo, los nórdicos, vikingos y etcétera, bueno, tenían el honor de morir en batalla, porque si morían combatiendo se iban al Valhalla. carajo se llamaba, Valhalla. Bueno, los griegos tenían sus rituales, etcétera. Y lo que pasa hoy, que bueno, los pensadores que llamábamos posmodernos, digamos, llaman la caída, ¿no?, de las grandes narraciones, que es lo que Nietzsche, que diría yo es un gran pensador ecológico, ¿no? Ok, pero doble clic ahí me interesa. Después lo hacemos, pero fundamentalmente lo que pasa es que se cayeron las grandes narraciones. O sea, hoy no hay nadie que diga, juremos con gloria a morir, no me quiero morir, ¿no? Claro. Y no hay nadie que diga, bueno, los mártires, ¿no? Otro paradigma. Mártir quiere decir testimonio, claro. Testigo, perdón. Dar testimonio es el martirio. Bueno, hoy ninguno de nosotros querría dar testimonio de nada siendo cagados a blazos por Romano, ¿verdad? ¿Y qué queremos hoy? Nada. Eso es más o menos lo que dice el arte, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que más o menos dice el arte también. Claro. Bueno, básicamente es lo que pasa también, ¿no? Con el diálogo entre el arte, la ciencia, la tecnología, que bueno, es un poco lo que mencionaba Gonza
en la otra, gracias a que era como una invitación al suicidio. Pero, ¿qué es lo que dice Nietzsche, no? Nietzsche, cuando habla de la fidelidad de la tierra y cuando dice Dios ha muerto, obviamente no está hablando de un Dios en el que creía, está hablando de esto, o sea, la idea fuerte, de una narración fuerte. Dice, bueno, cuando Dios muere lo que queda es la salud, ¿no? Está en Zaratustra, ¿no? Lo que queda es la salud, la preocupación por la salud, pero no tenemos de qué más ocuparnos que, bueno, y un poco eso es algo que vemos, ¿no? En el mundo contemporáneo, que podríamos, bueno, cuando tuvimos la charla con Daniel Sapsay al principio, que hablábamos de otro tipo muy adelantado, que fue García Uriburu, que claramente lo señalaba, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre el turismo y el viaje, ¿verdad? Sí. Bueno, La palabra francesa pasear. Bueno, sí, flâner, que es una palabra también muy de época, ¿no? El flâneur de Baudelaire, que lo toma Benjamin, es la persona que camina sin rumbo, sin destino. O sea, no es que voy a la casa de, no sé, Mariano a hacer... No, salgo a pasear. Entonces... Tus interrupciones me ponen muy nervioso. Y bueno, sí, porque si no te vas, te necesito traer. Es que te hablaba de pasear y tac, me claro, cortaste bueno, el sí, por acá el tiempo, lamentablemente. Es que el tiempo es el problema, justo. Y bueno, sí me lo planteó. Sí. Claro. Pero ahí, por ejemplo, en viajar, pasear, turismo, hay un ethos diferente. Por ejemplo, como para empezar a marcar algunas cositas. Digo, hoy pasear no es tan común. Vamos de un lugar a otro. Tenemos la necesidad de llegar a tiempo. A ver, hoy la gente, por lo general, gasta una fortuna de dineros en irse a un lugar, entre comillas, exótico, pero en condiciones que reproduce más o menos las que tiene en la casa, ¿no? Entonces un hotel con calefacción, con aire acondicionado, con la tele, probablemente con Netflix, ¿no? Probablemente va con su pareja con la que está peleado y tal vez fueron para reconciliarse, y como están peleados ninguno de los dos va a ver el paisaje, y terminan viendo cada uno Netflix con la compu apoyada en la panza. Entonces, claro, no es la idea, a ver si logro que no me interrumpas, no es la idea del paseo, ¿no? como el dejarse perder, en el buen sentido, en la naturaleza, el abrirse a ese contacto con lo distinto, ¿no? Es una idea vieja, te diría, que tiene que ver con esta cosa del exotismo que acumulo, ¿no? Y que acumulo, qué sé yo, selfies, que después voy a subir a las redes sociales y decir, estuve acá en, no sé, Jamaica, qué sé yo, etcétera. Allí no hay nada. Por eso no hay, claro, por eso no ahí podemos marcar una diferencia de ethos, ¿no? Entre el flâneur y el turista, pero claramente. Claro, bueno. Quiero volver un toque a esto que decías de el abordaje de naturaleza, ciencia y arte. Sí. Cada ethos lo aborda diferente. Sí. ¿Adentro de cada ethos es homogéneo? ¿Cómo lo pensás? No, o sea, sabemos que no. Sabemos que hay distinciones que son diacrónicas, naturalmente, cuando hay un gran cambio de paradigma, que nunca es un bloque que sigue un bloque, se van entremezclando, ¿no? Hay momentos de hibridación, pero incluso dentro de cada paradigma, bueno, hay distintas perspectivas, ¿no? Podemos pensar claramente el mundo griego. Bueno, no es lo mismo la mirada que tenía, por ejemplo, Platón sobre el poeta, para poner un ejemplo claro, al que quería exiliar, ¿no? Porque decía el poeta es una especie de criminal, o sea, hoy diríamos es un terrorista, ¿no? Porque toma el logos, la palabra, y pervierte el logos, la razón, ¿no? Y naturalmente, imagínate que Aristófanes no estaba de acuerdo y por eso se encargó muy bien de ridiculizarlo. ¿Así? Ah, sí, claro. Sí, yo me lo hago. Afectado por mi oficio. Sí. Digo, la pregunta. Tomando el concepto de consumidor que planteaba Javier, y el concepto de nuestro ethos contemporáneo, con esos dos conceptos,
al día de hoy, para nuestras sociedades, consumo es igual a prosperidad. Exacto. ¿Cómo se desarma? Exacto. Bueno, es que... Estaba intentando que llegue ahí, pero viste que se te va y... Gracias, pero gracias. Diego tiene la ventaja que es más como... Y bueno, pero por eso se dedica a lo que se dedica. ¿No querés que nos paremos, hacemos como un Pimpinela, vos te vas lejos, nos damos la espalda y... Dale, responde la A pregunta ver, del ¿cómo público. se desarma? Ya me olvidé cuál era la pregunta. Sí, más o menos me olvidé, me pasa lo mismo en el podcast. Sí. Sí. Bien, bueno, ahí es súper interesante, porque, qué gusto que estés acá. Este hombre empezó hablando del consumidor como el nuevo Prometeo, ¿no? Y hay un texto de Kafka, es interesantísimo, sobre Prometeo, que dice que bueno, los dioses están cansados, ¿no? Y en el que algo bastante judío, dicho sea de paso, dice en realidad Prometeo es una representación del hombre del rendimiento, diría el coreano Han, si no me sale nunca el apellido, del hombre del rendimiento, ¿no? Que se autoexige esta prosperidad entre comillas, porque no es una verdadera prosperidad. Pero ¿dónde está la clave? Que en realidad vos dijiste en el mundo contemporáneo. La clave es que no somos contemporáneos. O sea, no todos somos contemporáneos. Estamos conviviendo, y por eso me enojé cuando no me preguntaron cómo me sentía, porque era importante para mí decir que me sentía con todos estos malestares, que son de los que todos nosotros compartimos. Hay una definición que para mí es súper interesante de Roland Barthes en el Collège de France, que después voy a tomar Agamben, que dice lo contemporáneo es lo intempestivo, es decir, lo que no es exactamente de su tiempo. Eso se acerca mucho a una definición de vanguardia, por decirlo de alguna manera. O de ganas de complicar las cosas, bueno, pero son franceses, ¿verdad? Pero, bueno, los italianos hacen lo mismo, Bátimo lo tomó y Agamben lo repitió, así que nos creciamos, ¿no? Pero se entiende. Yo puedo ser yo puedo convivir en tiempo y espacio, acá al lado mío, con un terraplanista, ¿no? Pero no soy contemporáneo. O mejor dicho, este hombre o esta mujer tiene la cabeza puesta en algún otro sitio, ¿no? En algún otro tiempo, o qué sé yo, lo que se llaman, ¿cómo las llamás vos? Alt-right, claro, sí, las derechas alternativas, ¿no? No son contemporáneas. Claramente son una especie de pensamiento milenarista, diría que podríamos remitir a Hesíodo, ¿no? Que la decadencia de las edades, del oro al bronce. Bueno, entonces este es el problema, que para poder pensar esto que vos estás diciendo hay que pensar qué significa lo contemporáneo y tratar de buscar eso. O sea, si hay un etos ecológico, tiene que ser un etos contemporáneo. Y contemporáneo quiere decir que está en emergencia, pero que todavía no está enteramente comprendido. Como la frase de Gramsci, ¿no? Que lo viejo no termina de morir, sí. Lo nuevo no termina de nacer. Bueno, pero entonces, para ir acercando el barco a la derrota, un etos... Qué frase técnica, pero fea. Pero linda, sí. No, fea. Bueno, el barco porque tiene un doble sentido que, sí. Claro. Un etos contemporáneo, sí. Si fuera ecológico, debería abordar su entendimiento de la naturaleza de otra manera. Sin duda. Y te voy a traer un autor que a vos te gusta mucho y también estuvo mucho en el seminario, que es, voy a pronunciar mal, Heidegger, que plantea esto de que el ser es ser con otros. Sí. Bueno, eso te la dejo a vos. Pero digo, ¿qué es lo que tenemos hoy que debemos cambiar sí. para modificar ese vínculo con eso otro que es la naturaleza? Bueno, sí. Vamos muy rápido con Heidegger, porque Heidegger suele ser muy complejo y lo podemos hacer muy simple en los traductor de Heidegger, pero traduciéndolo empecé a leerlo ¿A quién quieres que traiga? Pero bueno, claro, el único traductor de Heidegger de la Argentina y me viene que no lo puede explicar. A ver, no digo que no lo puedo explicar, digo que puede ser terriblemente complejo de... Bueno, simplifique. Simplificamos.
Heidegger tiene una gran astucia. Barbara Kazan y Alain Badiou, que hace en el prólogo del libro que yo traduje, tiene una frase muy linda que dice, bueno, el tipo al mismo tiempo era un gran filósofo y un hijo de puta nazi, ¿no? Que la filosofía se las arregle, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Cézanne, ¿no? Del que tenía una cita para hacer, que parece que el tipo era un bastardo también, bastante antisemita y avaro, y etcétera. Pero bueno, eso va por otro lado. Sin embargo, es importante, por lo que dice Nietzsche, ¿no? De la coherencia entre lo que predicás y cómo vivís, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a Heidegger, para hacerla muy fácil, Heidegger dice, hay una cosa como el ser ahí, en español, que ya suena muy raro, pero que en alemán en realidad es una palabra muy cotidiana, que es la palabra Dasein. Da es una preposición que quiere decir ahí, y sein quiere decir ser, ¿no? Pero es una palabra que se usa todo el tiempo en alemán, Dasein, como decir la vida, ¿no? Y Heidegger lo que dice es, el ser humano es ese lugar, y eso es algo que el pensamiento latinoamericano va a retomar, y el pensamiento colonial también, empezando por Kusch, pero que después se va a desarrollar desde Latinoamérica una revisión de todo esto, pero diciendo, el ser humano es ese lugar donde el sein, el ser, el sentido, después veremos qué es, se manifiesta, ¿no? Ok, está bueno. Ahora, lo gracioso de esto es que él le empieza a agregar complementos, pero que no son que uno viene después del otro, son todos juntos, todo al mismo tiempo. Dice, bueno, lo característico del Dasein, que insisto, en alemán quiere decir existencia, es que es un Mitsein, o sea, que es un ser con, lo cual le va a dar lugar a Lacan para hacer muchos chistes y a Sartre para todo. Bien, y eso tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros nacemos y tenemos como la fantasía un poco cartesiana, ¿no? De la res extensa, de la interioridad, y todo Heidegger dice, no, pará, vos nacés, estás arrojado, dice él, al mundo, y en realidad lo que te constituye como ser humano es que compartís un sentido, el lenguaje, es importante lo del lenguaje para el segundo Heidegger, con los demás, ¿no? Y esto tiene un impacto importante porque naturalmente incluye lo que podríamos llamar el estado de naturaleza. De hecho, hay muchos textos de Heidegger, por ejemplo, el de Holzwege, que fue traducido como Caminos del Bosque o algo así, donde dice, bueno, ese lugar donde se manifiesta el Dasein como existenz, y a veces es un juego de palabras, porque Dasein quiere decir existencia en la vida cotidiana, y él usa la palabra latina, se entiende, ¿no? Existenz, existere como éxtasis, que es el estado de apertura, ¿no? Es una cosa que se da en un contexto de serenidad. Y ese contexto de serenidad, acá yo no lo sigo tanto a Heidegger, pues se empieza a poner un poco oscuro, ¿no? Bueno, es como apartado de la civilización, ¿no? Porque él asocia la civilización a la avidez de novedades, que creo que Gonza la mencionó, etcétera. Cosas que no niego que sean ciertas, pero que, bueno, pueden ser un poco pesimistas y son pesimistas desde mi punto de vista, no sirven, o sea, describen, pero no sirven. Pero lo interesante, en definitiva, que introduce es esto. Ninguno de nosotros es un ser autónomo, como no es autónoma la obra de arte, como no es autónomo el conocimiento científico. Me gusta. Podemos plantear en este recorrido que es de medio arqueológico sobre el etos, que hasta un punto, y Gonza lo planteó muy bien, estamos citándolo a Gonza full, nos creemos o nos creíamos autónomos. Hoy la ciencia nos empieza a mostrar que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, con este etos, con esta manera de abordar la naturaleza, de entenderla, de aprenderla, con H, estamos llevando al planeta a límites los cuales nos van a atentar contra nuestra propia existencia. Nos está contando también que estamos aprendiendo, tenemos información que hasta este momento no teníamos. No teníamos la capacidad de comprender cómo funciona el ecosistema planetario, las múltiples interconexiones. Digo, hoy la ciencia nos está mostrando que no somos autónomos, que no somos ese Prometeo, si quieren, o ese Fausto que lograba
dominar la naturaleza, esa naturaleza que se nos fue regalada por Dios después de expulsarnos del paraíso. Entonces ese ser con otros empieza a tomar un sentido completamente diferente, pues ya no es con otro humano. No, y de hecho asistimos a una cosa bellísima que es la ampliación de esto a justamente al reino animal, al reino vegetal, a la naturaleza en general, a los ríos que empiezan a ser considerados sujetos, o sea, sujeto es lo que está sujetado, ¿no? Pero al estar sujetado es sujeto de derecho también, ¿no? Y o sea, no es un objeto, no es una cosa que está ahí para ser observada, ni con un microscopio ni con un telescopio, ni por lo grande ni por lo pequeño, digo, y algo que sea una alteridad absoluta, ¿no? Sino que somos parte de... que esto es un poco lo interesante de esta frase de Cézanne, que el tipo dice algo así como, bueno, yo puedo oír los colores, es una especie de sinestesia, pero después dice algo más interesante, dice, bueno, yo soy la conciencia del paisaje, o sea, yo soy la naturaleza que piensa, y ahí me parece que empieza a ser interesante, o sea, si nosotros podemos dar el paso de humildad, te diría, de dar marcha atrás a lo que es un mandato bíblico, por ejemplo, ¿no? Porque Dios cuando nos raja bueno, ustedes siempre jodiendo, ¿no? La verdad, sí, nos raja del paraíso, entonces, bueno, como premio consuelo vas a dominar todas las especies, todo bueno, etcétera. Bueno, damos marcha atrás a eso, decimos no para... Desde que, bueno, aquí se habló de los límites planetarios, pero bueno, el año pasado con Mariano hicimos una charla súper linda de homenaje a Carl Sagan. Desde que tenemos esta conciencia, ¿no?, de que habitamos esta mota de polvo, este pálido punto azul, bueno, ahí es donde empieza a jugar lo que decíamos antes, ¿no?, porque lo característico del ethos, a diferencia de qué sé yo, la ciencia, ¿no?, es que no tiene valor de verdad. O sea, okay, es un conjunto de creencias, deseos, elecciones que yo no puedo decir son verdaderos o falsos. Yo puedo decir que, no sé, toma 2, es 4, sí, verdadero. Ahora, que tal cosa vale más que tal otra, en sentido axiológico, no quiero confundir valor con bien, refiriendo a la otra charla, pero se entiende lo que estoy diciendo, o sea, esa pirámide axiológica que va cambiando, bueno, lo que motiva ese cambio no es del orden estrictamente racional. Y entonces, por ejemplo, ¿tengo un segundo? Sí. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy que habitamos en un punto minúsculo, ¿no? O sea, sabemos que si vos te morís no pasa absolutamente nada. Si yo me muero no pasa nada, si todos nosotros morimos no pasa nada, si el planeta Tierra desaparece, no la humanidad, que ya sabemos que... no sé si me molesta la idea, pero bueno, que si el planeta Tierra desaparece no pasa nada, si el sistema solar desaparece no pasa nada, si nuestra galaxia desaparece no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando vos tomás dimensión de esa escala, tenés un dato. Correcto. Dato. Ahora, con ese dato no haces nada. No, después tenés a Sartre, con el ojo virulo que tenía, que para mí era pesimista por eso, que dice, el hombre es una chispa entre dos nadas, ¿no? Bueno, también, es un dato, sí, genial, es una forma muy poética de decir algo que es cierto, ¿no? Si nosotros pensamos 70 años, no sé por dónde andás vos, pero estamos todos por ahí jodidos, bueno, pero es que en escala cósmica da igual si tenés 70 o si tenés 2. O sea, lo que es la vida humana es literalmente la nada misma. Ahora, de vuelta, ese es un dato. Ahora, ¿qué hacemos con ese dato? Podemos hacer dos cosas. Podemos tomar la opción pesimista y decir, bueno, la vida es una mierda, todos nos vamos a morir, nos da un corchazo. O la opción pesimista, egoísta, versión 2, que diría es la reinante hoy, puesto que todo esto no tiene ningún sentido, yo hago mi camino egoísta, acopio dinero, viajes. Me mudo a un barrio cerrado, todo sustentable. La vida loca mientras puedo y cada tanto asisto a un seminario como este como para sentirme que hago algo. Bueno, o bien podemos verlo desde otro lugar, que era un poco la postura de Albert Camus, que contemporáneo de Sartre, pero bastante más solar en el sentido de Michel Onfray, que dice, bueno, sí, está bien, es así, ¿no?
pero vamos a elegir ser buenos por capricho, ¿no? Y vamos a elegir vivir esto desde el otro lado, que también lo decía Carl Sagan, es decir, el conjunto de azares que se tuvieron que dar para que cada uno de nosotros exista es tan enorme que es una maravilla. Y ahí me parece que de vuelta hay otro hilo que creo que es súper útil para pensar un nuevo ethos y que creo que se vincula mucho con el arte, ¿no? La noción de asombro. Vos hace un rato contabas una experiencia en la que elaboraron un montón. ¿Te acuerdas que nos juntamos en San Telmo una vez en plena pandemia, que estaba todo cerrado, sí. No sé cómo logramos estar 12 horas en la calle sí, y claro. que en el Balsedón nos dieran un café? Bueno, y vos estuviste mucho tiempo elaborando una cosa que fue al pedo, pues después no te dieron en la la... No, me aprobaron, sí. Pero ¿qué fue lo importante? El camino. El camino. Y yo te comentaba el otro día que estaba leyendo de un grupo en Estados Unidos que se llama Tercer Acto, no sé si alguien lo conoce, pero que básicamente son viejos, para decirlo. Sí, vos dijiste villeros, yo puedo decir viejos, ¿no? No, dije Villa, no dije villeros, dije Villa. Bueno. Pero bueno, sí. Después la edulcoraste un poco, bueno. Viejos. Viejos que se consideran viejos a partir de los 60, además. Pero bueno, se llama Tercer Acto, pero es un grupo de activismo, activismo ambiental. Y esto me parece hermoso y me parece súper interesante. Una entrevista que leí hace unos días, una tipa decía, bueno, yo tenía 59 y me metieron ahí, faltaba un año, yo fui bien. Pero fíjate, hay gente que sabe que mucho de vida no le queda. A ninguno de nosotros nos queda mucha vida. Ahora, si tenés 60, te quedas seguro, claro. X menos. O sea, bueno. Y sin embargo, ellos encontraron ahí un sentido. Esto lo vinculo mucho con el arte, ¿no? Sobre todo con el arte contemporáneo, la noción de lo performativo. Ahora nos metemos sentido ahí. De comunidad. Es decir, ¿qué hago yo con esto que tengo de mi vida? ¿No? Todos los que estamos acá, seguro compartimos los malestares que yo mencioné al principio. No sé cuántos toman clonazepam, cuántos algunas otras sustancias, cuántos tienen la adicción que todos tenemos, creo yo, al celular, cuántos sienten que por la hiperinformación perdemos capacidad de concentración, que por el multitasking perdemos capacidad de contemplación, pero estoy seguro que casi todos. Y si alguien dijera que no, voy a pensar que miente. No les voy a creer. Bien, y sin embargo, fíjate que esta gente, que normalmente uno piensa que son los más jóvenes los que van a dar el paso, que efectivamente ocurre. Sin embargo, tenemos jóvenes bastante pelotudos como estos del... XR, bueno, después me gustaría dedicarles un párrafo a XR, pero digo, estos viejos, digo viejos con todo respeto, ¿no? Ahora estoy hablando en serio, encuentran allí una cosa que también me parece un hilo de un ethos ecológico. Porque ecológico para mí no tiene que ver solo con decir planto arbolitos. No, claro, con un modelo de pensamiento. Un nuevo paradigma de pensamiento, que es la responsabilidad con las generaciones futuras. Que es un montón. Es una forma de responsabilidad ciudadana, te diría gigantesca, pero además con algo muy festivo. Que decir yo, que tengo una determinada edad, que claramente me chupa un huevo lo que vaya a pasar dentro de 10 años se inunda New York, pues yo está muerto, ¿no? Sin embargo, para mí tiene sentido militar esta causa, porque siento que es buena. Hay algo festivo. Hay algo novedoso. Y festivo. Bueno. Quiero decir, hay algo novedoso en lo festivo. Totalmente. Que está emergiendo. Entonces... Perdón, lo contrario de estos otros que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, pero también me parece interesante para pensar la emergencia de un ethos, que existan organizaciones de jóvenes. Sí, no, pero estoy hablando de los... No, sí. Pero está muy bien. Pero me parece que son como dos o varias caras de lo mismo. No, ¿cómo se llama la que estoy hablando? Extinction Rebellion. Ok, estamos hablando de los que van y les tiran pintura que por eso empezó este seminario. ¿Le tiraron pintura a alguien? No, porque la gran pregunta era, ok,
frente a la protesta ambiental, el activismo ambiental, la actitud de esta, si quieres lo podemos poner como casi una organización milenarista, ¿no? Porque dicen, bueno, el mundo va a acabar por todos nuestros pecados del combustible fósil, y si no cambiamos radicalmente de vida, todos vamos a morir, ¿no? Sí, es un discurso que existió siempre ese. Sí, porque se curtan. Primero porque es verdad que todos vamos a morir, y segundo porque justamente lo interesante, y esto también fue dicho acá en varias charlas, es que la naturaleza, si realmente querés hacer esta especie de biomímesis cultural, es decir, de buscar y sentir que estás interpretando, que estás dando voz a la naturaleza, lo que estamos buscando son la ampliación de los círculos empáticos, la colaboración, justamente no los mecanismos de violencia, que en el fondo son los mecanismos patriarcales. No me importa si es una mujer, no, sin duda. No estoy hablando de eso, ¿no? Bueno, pero encima contra la obra de arte. Contra la obra de arte que es tal vez uno de los esfuerzos, junto con la ciencia, te diría, más sublimes que ha hecho la humanidad por encontrar un sentido, ¿no? Entonces, para mí no es lo mismo, claramente, no es lo mismo. Y los segundos, me parece que justamente no son contemporáneos en el sentido que decimos. O sea, tienen una pata, te diría, casi en el siglo XIX. Claro. Por ser gentil. Bien. Pero, esperá, ¿a qué me quería referir? Tenemos esta organización de tercera edad que con alegría busca encontrar sentido o encuentra sentido en militar o el activismo climático. Tenemos, como lo dijimos también en otro encuentro, esta gente de Fridays for Future, ¿no? Que son una ONG internacional que por primera vez en la historia de la humanidad se organizaron a través de redes sociales para el mismo día en 140 países, en más de 1000 ciudades, manifestarse. Esto es un hecho civilizatorio. Absolutamente, sí. Tenemos otra manifestación, el XR como un extremo, ¿vale? Sí. Pero de repente están todos discutiendo sobre lo mismo. Ahí hay una novedad. Sí, ahí hay una novedad. El problema es la violencia, para mí. Vale, sí. Pero no la violencia de ese activismo. Una sola cosa y te doy la palabra. Estamos asistiendo claramente a una deriva totalitaria a nivel global, creo que se puede ver. Creo que anteayer en Sajonia, Alemania, por primera vez desde 1945, una extrema derecha, pero que no es joda, estamos hablando de una extrema derecha que se discutió muchísimo si se le permitía presentarse. 32. Bueno, pero hubo una discusión de meses sobre si se le permitía o no presentarse a elecciones, porque la Constitución alemana prohíbe, ¿no?, la reivindicación del nazismo. Este tipo les pegaron en el palo. Bueno, ganaron las elecciones. Bueno, vemos que en ciertos países, otros de Europa, Italia, con Giorgia Meloni, no quiero meterme, pero son manifestaciones políticas. Objetivamente hay reivindicaciones que son de ese tenor en Francia con Marine Le Pen, en los Estados Unidos con Donald Trump, que cuando perdió las elecciones tomó el Capitolio. Esto ocurrió, ¿no? Mutatis mutandi, ahora Maduro cambió la fecha de Navidad, la adelantó a octubre. O sea, están pasando cosas muy raras que uno dice, bueno, son difíciles de entender. Y lo que hay en el fondo, me parece en común, es una desesperación, diría yo, una desesperación de un mundo viejo que no termina de morir, para retomar tu expresión, frente a la emergencia de una cosa que es de los pibes, como también de gente muy mayor, que propone otra cosa, propone la colaboración, la cordialidad, la dulzura, cosas que si las decías hace 10 años, te decían, haces el discurso o de boludo o de maraca, una de las dos posibilidades. Hay, ¿no?, un espíritu nuevo ahí. Perdón, sí. Este es el que le dio el golpe en la Malman. Sí. Dentro de ese eto que estamos mencionando, que estamos tratando de ver, hay una noción muy importante que ahora lo mencionaste, Javier, hace un rato, colateralmente, que es el mercado. Si también entendemos el mundo a través de la noción
que interactuamos con una noción que no es nueva, que es el mercado. Con lo cual, Dios ha muerto, pero el mercado sigue vivo, invito y coreano. Y construye una narrativa, esto lo he aprendido acá con muchas charlas, construye una narrativa que tiene como ese sentido del mercado, que el mercado resuelve todo. Entonces vos lo mencionas, pero yo creo que para este cambio, para deconstruir, si querés, un poco la noción esta y proponer un nuevo ethos, también hay que hablar sobre la noción de mercado y cómo una noción de mercado, hoy la que prima, extractivista, tiene que ver con demanda y oferta, con donde hay una destrucción, digamos, creativa, no me acuerdo ahora. Schumpeter. Que propone que la destrucción, digamos, que tiene un sentido eso, ¿no? Digamos que las empresas viejas van siendo reemplazadas por otras, pero para este paradigma no. Yo creo que sí, digamos, como parecía, y quiero preguntar, como siempre el seminario, poner arte y ambiente justamente está deconstruyendo un poco esa noción de mercado. Porque también hay mercado en el arte y hay mercado en el ambiente. Y en la ciencia. Y en la ciencia. Pero digamos, el abordaje que creo que es el que uno desde como participante del seminario tratar de llevarse algo, el arte como que nos induce a pensar de una forma distinta ese mercado, porque justamente parece algo que no pega. Bien. Espera que te digo una cosita y te tiro un centro. Sí, todo lo que dijiste está ok. El mercado, me gusta pensarlo como un espacio de interrelaciones, ¿sí? Cuando Adam Smith escribe su libro La riqueza de las naciones, pensemos el año 1667, 1676, por ahí, todavía había muchas relaciones que eran casi tribales. Yo no me relacionaba con vos porque eras de otra religión, yo no me relacionaba con vos porque eras de otro país. Lo que descubre, o lo que plantea Adam Smith, es que el comercio era una relación que no importaba de qué religión o de qué país era. En ese sentido era súper virtuosa porque evitaba todos esos conflictos intestinos que no permitían que las personas se relacionen. Podía seguir odiando al país vecino, pero intercambiaba productos. Entonces, el mercado, entendido hasta ese momento como una relación social, el comercio como una relación social, va a seguir existiendo. El tema es que cuando empieza a cambiar el origen del recurso, si querés, o cómo se distribuye, de vuelta a la papa. Yo no conocía la historia de la papa hasta que me puse a investigar el otro día. Vos decís, che, hay algo virtuoso ahí de la manera en que, bueno, ¿qué tipo de relaciones sociales se crean en un mercado interrelacionado y cooperativo? Bueno, es una novedad que vamos a ver en próximos años, me parece. Y es verdad, el arte hoy tiene muchas definiciones, pero es difícil que se te determine como artista si no vendés, ¿no? Digo, si tengo todas las obras en mi casa y nadie las ve, nadie las quiere, nadie las valora, bueno, no sos un artista, ¿no? Digo, se puede abrir muchas preguntas ahí, pero... Y ahí le paso la pelota a Sebastián, digo, frente a esto, el arte tiene un rol en esta emergencia, en esto que plantea Mariano. Sí, sin duda. De hecho hay grandes artistas como Constantino Cavafis, ¿no?, que hacen como una especie de elogio del mercado, como esta especie, hemos hablado de las aguas cuando hablamos de García Uriburu, ¿no?, del intercambio, que al intercambiar mercancías se intercambian lenguajes, se intercambian culturas, se producen hibridaciones, etc. Esto es una porción. Pero también es cierto que hay muchos artistas y que hay un dispositivo, ¿no?, que creo que es el que vos te estás refiriendo, es un mercado con otra M, digamos, que es un dispositivo, que Heidegger llama Gestell, ¿no?, que es un juego de palabras porque en alemán quiere decir dispositivo, y una imposición que hace que todo esté mercantilizado, ¿no?, porque es muy discutible esto. Hoy en día podemos decir que una obra de arte es aquella que es expuesta en un museo o reconocida como obra de arte, pensamos en el arte pictórico, ¿no?, como obra de arte por galeristas, etcétera, o gente que baila, compra. Bueno, ahora,
hasta ahí. Ahora, el problema es qué hace el artista con eso. No sé si se entiende lo que digo. Sí, o sea, si antes el de que artista, siga, estaba pensando en García Uriburu por ejemplo, interviniendo un río. Bueno, por ejemplo, ¿no? Que fue lo que charlábamos sobre las aguas, sobre el distinto sentido de los mares, ríos, lagos, etcétera, con respecto a estas vinculaciones. Hace muy pocos días, creo que hace 2 o 3 días, salió en el canal Arte, que es un canal franco-alemán, súper lindo, un problema jurídico que se planteó de un artista italiano, furbo, claramente, que imagina esculturas. Pero las Ok. o sea, imaginar esculturas, las imagina. Sí, lo puedo hacer yo. Bueno, no sé, hay que ver. Entonces el tipo contrata al que efectivamente hace la escultura, con sus manos, con su arte en el sentido griego. Interesante que en griego arte se dice techne, o sea, los griegos llamaban arte lo que nosotros hoy llamamos técnica, una operación sobre lo concreto, ¿no? Con sus propias manos, el tipo hace la escultura y tuvo la astucia igual de hacer una pequeña firmita a cada una de estas. Bueno, la cuestión es que el Tano le pagaba a este, que creo que es francés, 30.000 euros por cada escultura y claro, las vendía a 2 millones. El tipo la vendía, se hartó, dijo, bueno, pará, es una desproporción, y se inició un juicio. Lleva por la segunda instancia, ¿no? Y el título de la nota era muy interesante. ¿Dónde está el arte? ¿En la cabeza o en las manos? ¿No? Llevan 2 instancias, sería muy interesante después charlarlo con Malena, que la justicia le da razón al italiano. Pues, bueno, tuvo la idea y, claro, digamos, subcontrató. Copyright. Claro, el copyright es de él, pero subcontrató. Pero en realidad el artista, en el sentido, por lo menos que uno está acostumbrado a pensar, es el otro, ¿no? Sí. O es discutible. En la historia existían, digo, los maestros que tenían a sus discípulos que pintaban sus cuadros y después los firmaban ellos. Sí, claramente, sí, bueno, le acabo de hablar del ghostwriter, es claro, pero ¿quién es el artista? Pensando, a ver, en términos, le dijo ghostwriter, yo automáticamente pienso en Ortega y Gasset, ¿no? Que Claro. Borges decía, piensa muy bien, pero necesitaba un ghostwriter porque escribe tan mal, ¿no es cierto? Pero, sí, Mariano. El modelo cooperativista, que es un poco lo que estás proponiendo, que es el futuro, porque si no hay cooperación, no hay forma, se contradice con el modelo competitivo del Dios mercado, que es parte de estos de la modernidad. Ese parece que es un punto crucial, de hecho vos que ponías como motivación. No hablabas del arte, no hablabas de los pececitos, qué lindo, cuidémoslos, no sé, se está por extinguir el zorro rojo, no, hablabas del precio, cómo bajó, con lo cual lo que estás proponiendo es que eso es una motivación para cambiar, como bajó el precio, cómo por esa energía, además de hacerlo cooperativamente. Pero si un poco creo que es el objetivo del seminario, si no se deconstruye el sentido de competencia, que tiene que ver con otra cosa que es parte de la noción de mercado y es clave, que es el sentido de propiedad. Para un tema, digamos, ambiental, hablar de propiedad privada es un lío bárbaro. Cuando alguien cerca un lago y dice es mío, está dentro de mi estancia. Yo lo que quiero, hay un concepto y que mucha gente, aparte, probablemente por un tema de estos, quiera llegar a eso, lo vea como un objetivo. Ojalá que yo tuviera una estancia con un lago, de hecho me encanta con lago. Que después hablaba con un amigo ecologista, me decía se seca y me da un olor a podrido también. Claro. Yo digo, Sí. parte del cambio, si uno quiere proponer algo como todos los que estamos acá y ustedes que organizaron el seminario, es cómo tratar de influir en esa forma de pensar que es casi automática. Hablábamos de los celulares, bueno, digamos, está la competencia de quién tiene el celular, que eso se estimula porque el que está vendiendo quiere vender más celulares más nuevos, produce un daño ecológico. Me parece fundamental, la línea esta es cómo desconstruyo o cómo aporto algo por sobre estos, probablemente por la vía del arte, y no el arte como mercado. El arte quizás no sé si es Marta Minujín, o eso que hemos hablado una vez,
que hace una mega obra donde da un mensaje y lo hace no para comprar y vender, sino para influir en la ciudad y dar un mensaje. Bueno, y lo mismo, a ver, sí, claramente García Uriburu hacía eso, con un arte que podríamos pensar efímero, ¿no? Teñir las aguas, por ejemplo, del Canale Grande a Venecia, ¿no? Para transmitir un mensaje. Pero me parece que parte de la cosa, que es complicado, porque yo insisto, todo esto para mí tiene que ver con la relación con el poder, con la noción de poder, que es lo que tenemos que poder invertir, es aceptar la condición, que es lo más jodido, me parece, finita de cada uno de nosotros y por lo tanto frágil, y por lo tanto entender que lo maravilloso está en ese camino, y no me estoy haciendo el romántico, quiero decir, esto tiene sentido, sí, solo si en este momento la estamos pasando bien, estamos disfrutando, y si algo de lo que estamos haciendo acá tiene algún impacto, aunque breve, aunque efímero, aunque fugaz, esto es parte de aceptar que no hay grandes narrativas, y ahí el arte puede ser muy honesto. Ahí para mí una anécdota muy linda, que es un intercambio entre Mallarmé, el poeta simbolista, y Degas, el pintor, que Degas se quiso poder escribir, ¿no? Poesía, y le salía muy mal, casi como a Ortega Gasset escribir, o sea, piensa bien pero escribe mal, como decía Borges. Y Degas le escribe a Mallarmé en el auge del simbolismo, ¿no? Y le dice: maestro, estoy lleno de ideas, pero no logro plasmarlas en un poema. Y Mallarmé le responde con una genialidad, dice: lo que pasa es que el poema no está hecho con ideas, está hecho con palabras. Claro. O sea, hay una fisicalidad de la cosa que es, de vuelta, una cercanía a lo natural, ¿no? Que, bueno, es eso lo que hay que deconstruir, aquello que nos fue alienando y nos fue alejando de ese sentido, ¿no? Permitime. Había una pregunta por ahí. Ok. Ah. Esperá que le agrego una cosita. Lo que planteaste es, a nuestro entender, o digamos, un poco lo que está sucediendo. Digo, hoy la noción, la noción de propiedad, pero no solo de propiedad de un terreno con una casa, del auto. Digo, necesito tener un auto. Entonces, esa modificación de la manera en que abordamos y entendemos las cosas que nos rodean y nuestra relación con ellas, es lo que está, bueno, de a poquito está sucediendo. Ahí no, yo necesito que por lo menos un amigo tenga un auto. Bueno, no, pero no digo no tener auto, lo alquilás el auto, no es tuyo. Bueno, que por lo menos un amigo alquile el auto por mí. Bueno, pero digo, hasta hace 20, 30 años, tener un auto era una situación de estatus. Tenés 20 y pico de años, tenés que comprarte un auto, si no, sos un pelagato. Bueno, eso empieza a cambiar. Entonces, hay algo, y la lógica de mercado que nos regía o rige por ahora, está también construida sobre una lógica lineal de extracción y desecho, con una negación del ser con otros, en donde hay un desconocimiento de la interacción que tenemos. Digamos, el pensamiento ecológico lo que plantea es que estamos todos vinculados. El pensamiento mercantil lineal eso no lo ve, no es que es malo, no lo ve. Está como, le faltan colores dentro de la paleta. Sí, pero ese no verlo porque, a ver, un actor aquí importante también es la ciencia, ¿no? La ciencia no solo tiene un valor poético muy fuerte, sino que además también tiene un valor, creo yo, de creación de sentido. No creo que sea solo propiedad del arte, no creo que es todo esta cosa, pero lo que vos decís que no lo ve, me hiciste acordar a un texto que quería mencionar que... No, fue a propósito. ¿Ah, sí? Claro. Ah, está guionado, esto y no me doy cuenta. No, yo tengo acá todo anotadito. Nos viene manipulando desde que empezó y todos los que hemos participado aquí somos testigos de esto. Ahora va. Ahí va. No, es el texto de... Lo que acabas de decir me parece que encaja perfectamente y es parte de la respuesta. Texto de un filósofo contemporáneo norteamericano que es Harry Frankfurt,
que escribió un ensayo breve que se llama On Bullshit. ¿No? Bullshit sería como en español, ¿cómo? No, pero no es mierda, es que como vos decís, Fatraña. fróttole, ¿no? No sé cómo se dice, chamullo, o sea, está chamullando, ¿no? Es tal cosa y te digo bullshit. Bueno, y el tipo lo que dice ahí es muy interesante, dice, bueno, por un lado está la verdad, ¿no? La verdad. Por otro está la mentira. Y en el medio está esta cosa rara que es el bullshit. Vamos a traducirlo provisoriamente como chamullo, ¿no? El que miente, en el fondo, sabe que está mintiendo, y por lo tanto, desde el punto de vista epistemológico, tiene mayor respeto por la verdad que el chamullero. Porque el chamullero no es que te está mintiendo, es que sencillamente no le importa si es verdad o mentira. Pone dos ejemplos muy claros, el marketing y las campañas políticas. Bueno, perdón, no quise hacer una No, pues yo no hago campañas políticas. Pero, es decir, el que te quiere vender un producto, le chupo huevos si es verdad, mentira, pero es que no lo está pensando. Claro, sí, esto es verdad, no lo le está importa. pensando. Y el candidato que quiere llegar no está pensando. Sencillamente hay un grupito de gente que está midiendo, vas a saber qué cosa en sus mentes calenturientas. Pero hoy hay consumidores que sí le importa. Claro. Che, espera, ¿qué me estás contando? Entonces, hay algo ahí que está cambiando. No va a ser de un día para el otro. Pero por eso está bueno la idea de prosumidor también, como prosumidor de ese sentido, que vos lo mencionaste, ¿no? Que tiene sus bemoles, porque está claro, por ejemplo, en el ámbito editorial, el ámbito de la curaduría, etcétera, no es lo mismo, ¿no? La enciclopedia británica que la Wikipedia. O sea, no tengo nada en contra de Wikipedia, pero quiero decir, vos para tener un museo como este necesitas un trabajo de curaduría. Para tener una buena editorial necesitas un trabajo de criterios, de selecciones, etcétera. No es lo mismo que la completa democracia del... o sea, No, obvio, pero tengo nada en contra. no, ya sé, pero el museo es algo que siempre existió porque no existían prosumidores. Digo, no sé a dónde va a devenir el museo en el futuro. No, yo lo que quiero decir es que ahí Humberto Eco un poco razón tiene, la proporción de imbéciles más o menos se mantiene constante en la humanidad. Probablemente. Y el problema es que ahora, al ser todos prosumidores, hay un riesgo. Bueno, sí. ¿No? Porque vos entrás y te encontrás con el bloque de los reptilianos, de los terraplanistas, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema. Imagínate si esta gente hiciera la curaduría de un museo. Bueno, No, ese esto. es otro problema. Pero perdón, había una pregunta Nacho. por ahí. Tiene que ver con lo que está diciendo vos. O sea, con la llegada de la posverdad, la verdad, una única verdad deja de ser como prevaleciente. Hay muchas verdades porque se vuelve como, se multiplica la heterogeneidad del mundo. O sea, cada persona tiene su propia verdad. Ahora bien, con esto llegan lo que acabas de decir, terraplanistas, gente que, bueno, ahí está el gobierno que dice que realmente el cambio climático no existe. O sea, ¿cómo se hace para convivir? La pregunta es, ¿cómo se hace para convivir en la contemporaneidad con esto? Bueno. Porque, digamos, sí, lo viejo no termina de morir, pero ¿cómo nace lo nuevo si eso viejo sigue imponiendo, inclusive tan certeramente estas aceleraciones? Porque al fin y al cabo son aceleraciones frente a un hecho empírico que está comprobado. O sea, la ciencia lo comprueba. Sí. Un comentario y te dejo para que termines de rematar. Está bien lo que planteás, pero te propongo mirarlo desde otro enfoque. ¿Qué tal si son resistencias? ¿Qué tal si todo eso, eso que vos ves, no es que son emergencias, son resistencias de lo viejo? Pero si son resistencias es porque está avanzando este pensamiento ecológico, esta búsqueda de menos violencia, de más ternura, este buscar que la verdad valga. Y frente a eso, que pone en jaque el viejo etos, el viejo paradigma, la lógica de mercado que tenemos hasta ahora, o teníamos, bueno, eso no va a morir fácil. Y yo creo que mucho de lo que vemos en el mundo son resistencias frente a un proceso que va avanzando. Pero acá... No, coincido, yo iba a decir algo parecido, me parece que hay muchos gestos de desesperación por parte de ciertos
¿cómo se dice en español? Decisores, o bueno, ciertos tomadores de decisiones, gente con poder, en definitiva, que en el fondo son brutos, básicamente, y yo no creo en esto de que hay verdades, tantas verdades, no, o sea, el terraplanista está equivocado, punto final, o sea, es tonto, ¿no? Ya está. El negacionista del cambio climático puede ser el presidente de la República o ¿cómo se llama ahora? El ministro de... Hay uno que es de culto y civilización. Claro, imagínate, culto y civilización, CC. Bueno, es como, ¿no? Bueno, y si me decís que, bueno, me estás negando un fenómeno que está claramente validado por la comunidad científica, bueno, es tonto, ¿no? Ahora, ¿por qué el tonto se pone violento? Y yo creo que hay ahí algo de lo espasmódico, ¿no? Bueno, nos pasó a principio de año cuando hicimos allá en la Casa de la Cultura esta experiencia con unos alemanes que vinieron a hacer la autobiografía del bandoneón, que justamente era de Sajonia, los tipos, y empezaron a tocar bandoneón en las calles de Sajonia, que es una zona claramente de extremas derechas, porque cuando Angela Merkel había tomado la decisión de abrir las fronteras en la crisis siria, la inmigración, se había desatado una ola de xenofobia tremenda, ¿no? Siendo Angela Merkel de un partido de derechas, pero no de extremas derechas, y estos músicos alemanes encontraron en el bandoneón, que es de origen sajón, un símbolo del cosmopolitismo, ¿no? Cosa hermosa. Y en ese contar esa historia, vos veas cómo el bandoneón pasó de ser un instrumento rústico de los mineros a ser un instrumento folclórico bobo. Bueno, a mí el folclore personalmente no me gusta, casi ningún folclore me parece un bodrio, empezando por el argentino, pero todos en general, el alemán también es una cosa aburridísima. ¿Qué? Sí, no, estoy hablando con Nicolás. Pensé que No. te dije algo mal. ¿Cómo? No, ok. Corto. ¿No? Seguí. Ok. Bueno, pero fíjate, justamente Adolfo prohíbe, yo no lo sabía, lo aprendí ese día, prohíbe el bandoneón porque no lo consideraba, no, al contrario, no lo consideraba suficientemente árido. Por eso, no era parte del folclore de la música del árida. folk que entendía él, que Bueno, claro. Bueno, pero ya ves por qué folclórico no me gusta mucho. Parece aburridísimo, por favor, anda con pero yo no estoy diciendo eso. Bueno, pero voy a otra cosa. Pero un instrumento que era un instrumento de las minas, las minas De carbón. Sí, no las tipas, las minas. Que pasa a ser un instrumento del folclore, que pasa a ser un instrumento prohibido, emigra y se transforma en el emblema de la música argentina por excelencia, que es una música, podemos decir, casi pornográfica para la época, ¿no? De malevos y de sexo, sí, claramente. Y es muy hermoso todo ese recorrido. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando tenés estos espasmos del poder, a ver, no sé, parece que dije algo de derecha sin querer, así que voy a decir algo también, o sea, pero usted es Maduro, por ejemplo, ¿no? que está con el pajarito, que oye el pajarito, lo interpreta, te dice lo que dice el pajarito, que por decreto te cambia las navidades, que dice corto relaciones con Twitter. Con Twitter, o sea, corto relaciones. No, con WhatsApp. Corto relaciones. A ver, ¿cuál es el mejor dispositivo contra eso? Yo creo que el humor, sigamos la indicación de Meister Uberman. Yo creo que me gustaría cerrar con una idea que le estuvimos dando vueltas, pero no pudimos terminar de abordar. Cambio de etos, el etos define el abordaje del arte, de la ciencia, de la naturaleza. La ciencia, por otro lado, nos da las herramientas hoy para entender dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Pero la ciencia no da sentido, son datos. Entonces, ¿cómo entendés vos que el arte debería funcionar, debería actuar?
Yo creo que, digamos, lo necesitamos al arte, pero ¿cuál es su rol? Mira, así como el otro día se discutía sobre si a la ciencia había que pedirle o no valores morales, sabemos que a la moral no le podemos pedir valores apodícticos de verdad, pues no se puede demostrar, son preferencias, pero lo que sería deseable, y no estoy pensando en el arte, ni en la ciencia, sino en el artista, ¿no? O el científico, es este pasito de empatía, de ternura, de fragilidad, de noción de que necesitamos del conjunto de saberes, pero también de emociones, de experiencias. Entonces es como una invitación a lo que Bergson llamaría el orden vital, que es el orden que se acerca a la naturaleza, ¿no? Y como decía García Uriburu, que es fluido, que es mutante, que es efímero, que es provisorio, y que en realidad lo sostenemos por el entusiasmo. Lo sostenemos por el entusiasmo. Y creo que son dos antídotos fortísimos contra los dispositivos de poder, ya sean del mercado, ya sean del poder más estrictamente político, el humor y el entusiasmo. Y sí, claramente con humor y entusiasmo también digamos, no jodan ni con la libertad artística ni con la libertad de investigación científica. Pero una retroalimentación, y si me permitís, entre ellos. Sí, quiero cerrar con una frase de Malman, si por favor, adelante. Porque, bueno, no sé si todos saben quién fue Malman, pero fue realmente un científico muy relevante, los que participó en el modelo que fue la respuesta al del MIT en su momento, ¿cómo se llama? Modelo mundial de desarrollo latinoamericano, y que tuvimos la suerte, yo personalmente tuve la suerte de conocer el año que falleció, un tipo magnífico, que revisando sus archivos descubrimos que se carteaba con Chomsky, tenía discusiones de carácter lingüístico, etcétera, que fundó la Camerata Bariloche, o sea, estando en el Balsero, o sea, distintas no preocupaciones, ese entusiasmo, esa vitalidad, ¿no? Y Malman tiene una frase para mí hermosa que dice, la ciencia y el arte son dos caras de la misma moneda unidas por la creatividad. La frase es textual, te lo estoy citando. No dice unidas por el diálogo, por el cruce, por, no sé, viste como hablan los académicos que hablan raro, ¿no? Por lo transdisciplinario, dice por la creatividad. Creatividad en griego se dice poiesis, ¿no? O técnica, es lo mismo básicamente. Entonces, el científico, incluso el tecnólogo, el artista, bueno, ese espíritu de asombro, ese espíritu de curiosidad, unos por otros, todos por todo. Y necesitándose, y cruzándose. Y conscientes de que ese necesitarse no es o sí es una fragilidad, pero la fragilidad es una fortaleza, es una fidelidad a la tierra, porque son finitos. Eso es el nuevo Ethos. Básicamente. Muchas gracias.